propósito de Dios no solamente transformar tu vida, también tu hogar, tu familia. Qué bendición. Esther capítulo 9. Vamos a cerrar con la serie basada en este libro, antes de Job. Ahí encontramos a Esther. Los últimos 2 capítulos de este libro. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos de los versículos del capítulo 9. Dice la palabra de Dios: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esther capítulo 9, versículos 1 al 4. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo grande que eres. Tú eres Dios, el Dios único, vivo y verdadero. Gracias por ese testimonio compartido por nuestra hermana Carmen Castro. Definitivamente ella es un testimonio vivo de que hay un Dios en los cielos. De corazón oramos ahora por tu palabra, para que tú, oh Padre, la uses con poder. Que tú nos hables a cada uno de manera personal y que tú quites, Señor, todo estorbo, todo tropiezo, todo aquello que pueda dañar este tiempo. Que tu presencia sea manifiesta en este lugar, que tu voz sobresalga en medio de nosotros. Ante ti nos rendimos, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Como ya es sabido, usted que le ha dado seguimiento a la serie de mensajes sobre el libro de Esther, que le animo a buscarlo, ¿verdad?, en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí tenemos todos los sermones y las series de mensajes. Usted recordará que el único libro en la Biblia donde no aparece literal el nombre de Dios es el libro de Esther. Pero ya vimos que aunque no aparece el nombre de Dios de ninguna forma, sí aparece la mano de Dios, obrando, interviniendo. Dios actúa, Dios obra, y lo hace muchas veces de manera directa y en otras ocasiones de manera indirecta. Por eso titulamos esta serie La actividad de Dios. Aunque usted no sienta, no perciba la presencia de Dios, Dios está actuando. Dios está obrando. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: yo trabajo, mi Padre trabaja. Dios no se cansa. Dios no es hombre. No es como nosotros, que somos limitados, somos finitos. Dios es infinito.
todo lo cubre. Dios todo lo controla. Dios gobierna el universo. Nada escapa de su poder, de su autoridad, de su señorío. Por eso la Biblia habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Todo está cubierto por Él. Dios obra, aunque usted no lo perciba con sus sentidos. Dios está ahí. ¿No lo cantamos? Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana cuando se levanta el sol. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. ¿No lo cantamos? Dios está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Y ese es el deseo de Dios. Que confiemos en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es real, que Él está ahí. Y que es recompensador de los que le buscan. Por eso le decimos a la gente que lo más inteligente, lo más sabio que tú puedes hacer en tu vida es entregar tu vida al Señor. Amén. No hay cosa más sabia que esa. Bueno, pues eso es lo que vemos que ocurrió en la vida de Mardoqueo, que lo vimos ahora en la lectura. Mardoqueo, un hombre que no tenía ningún tipo de, digamos, de mérito personal, de crédito personal desde el punto de vista de los hombres. Mardoqueo se paraba a las puertas, en los predios del palacio. Y usted recuerda cómo un malvado impío se la cogió con él. Y de manera caprichosa, por el hecho de que Mardoqueo no se postraba ante él por ser el funcionario del imperio, gran cosa. El hecho de que usted tenga una posición encumbrada, el hecho de que usted alcance algún nivel socioeconómico, eso no significa que usted es un semidios, y mucho menos un Dios, al cual hay que rendirle pleitesía y honor, de ninguna manera. Y eso lo tenía claro Mardoqueo. Él tenía claro de que hay un solo Señor y un solo Dios al cual debemos adorar y honrar y glorificar. Y eso llenó de ira, de resentimiento, de odio, de rencor en el corazón de ese hombre malvado llamado Amán. Y usted recordará en el primer sermón que dimos, basado en los primeros capítulos de Esther, cómo los malos son exaltados. Los malos son exaltados, pero su exaltación es momentánea, es temporal, es pasajera. La gloria del hombre, dice la Biblia, es como la hierba del campo, es como la flor, que usted la ve bien bonita, pero al poco tiempo se marchita. Esta mañana mi mamá me mostró a un señor que iba caminando, cayéndose casi. Me dijo, ¿sabe? Ese era un general. Un general, no sé si del ejército o de la armada, qué sé yo. Pero usted sabe lo que significa ser un general, y más en la época de Trujillo, en la época de Balaguer. Un general. Y vaya a verlo ahora. Así es el ser humano, que llega a creerse algo que realmente no es. Somos criaturas
somos seres necesitados de Dios, necesitados de depender de Dios en todo. Sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Por Él vivimos y nos movemos, dice la palabra de Dios. Eso lo entendió Mardoqueo. A tal punto de que en su actitud humilde delante de Dios, tal cual dice la Biblia, los que se humillan serán ensalzados. Mardoqueo fue ensalzado. Y en el caso de Amán, tal cual dice la Biblia, el que se ensalza será humillado. Por eso he titulado este mensaje de hoy: si los malos son exaltados, los justos mucho más. La exaltación de los justos. Ese es el tema de hoy. Hermano, ya vimos en los capítulos anteriores que murió Amán. ¿Lo recuerda? La muerte de Amán y de los enemigos de Israel son una muestra de la derrota definitiva de los malvados. Así enseña la palabra de Dios. Mire conmigo Proverbios 11:8. Vaya conmigo allí. Proverbios 11, versículo 8. Dice el texto: el justo es librado de la tribulación. Gloria a Dios. Mas el impío entra en lugar suyo. Yo creo que ese proverbio retrata de manera exacta lo que pasó con Amán y Mardoqueo. Y lo que va a pasar con nosotros, el pueblo de Dios. El mundo se exalta a sí mismo. La humanidad busca su propia gloria y nos llama locos, nos llama desquiciados, nos llama lunáticos. Y dice la palabra que el evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Un día veremos quién tiene la razón. Amén. Un día veremos la suerte de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, usted que ha decidido vivir para Dios, usted será exaltado. Sea en esta vida o en la venidera, usted será exaltado. La exaltación de los justos, una de las expresiones de lo que estamos diciendo, es lo que comenzó a conmemorarse a partir de esta historia de Esther, del libro de Esther, la fiesta de Purim. ¿Lo ha oído mencionar? La fiesta de Purim viene precisamente por la protección de parte de Dios a su pueblo en esta coyuntura. Dios protegió a su pueblo judío de los planes malvados de Amán y su grupo. La idea era exterminar de manera total a los judíos. Exterminarlo. Para que usted vea que eso no es de hoy, eso no es de ahora. Hace muchos años, siglos, si podemos decirlo, muchos han querido hacer desaparecer al pueblo judío. Y eso se va a intensificar en la medida que los días finales se vayan acortando. Llegará el momento cuando todas las naciones, ¿me está escuchando? Todas, y cuando digo todas, son las que están en contra del pueblo judío hoy, más las que están a favor del pueblo judío hoy. Entre ellos, Estados Unidos.
todo el mundo se pondrá en contra del pueblo judío. Pero, tal como dice la Biblia, el Señor ha prometido venir por su pueblo, a defender a su pueblo y a cumplir al pie de la letra todas las profecías y promesas que aún están por cumplirse para el pueblo de Israel. Dios exaltará a los justos. Pastor, pero el pueblo de Israel hoy, en su gran mayoría, son impíos. Sí. Uno de los lugares del mundo donde más se practica la inmoralidad es Israel. Allí de manera abierta hacen festivales homosexuales, lésbicos y de todo tipo de aberración en ese sentido. En Israel, así como lo oye, pero hay un remanente. Siempre hay un remanente fiel. Y con ese remanente, Dios va a seguir sus propósitos. Por eso yo siempre digo que yo prefiero ser de los pocos que de los muchos. Porque dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo prefiero ser de esos pocos. Aunque se burlen de mí, aunque me vituperen, aunque me ofendan, aunque me maltraten, lo hicieron con Cristo. En vez de ser una amargura, lo que debería ser es un gozo. Mi hermana Carmen, siéntase gozosa, feliz y contenta, cuando por la causa de Cristo os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra usted, mintiendo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Para nosotros es un regocijo identificarnos con Cristo y con su evangelio. Esa fiesta, la fiesta de Purim, fue una expresión de cómo Dios exalta a los que le buscan. El pueblo exiliado, a través de esa celebración, ofrece a Dios gratitud, una oportunidad de recordar que han sido liberados de sus enemigos. No es algo parecido lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. No estamos haciendo nosotros un recordatorio de la obra victoriosa de Cristo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Con su muerte, el Señor pagó de manera total nuestros pecados. Una de sus últimas frases fueron: consumado es. En otras palabras, deuda saldada. El pecado ha sido pagado con su sangre justa, inocente. Y al morir, conforme a las Escrituras, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se levantó entre los muertos, y al levantarse entre los muertos, nos asegura la victoria sobre la muerte. Amén. Y el reino de la muerte, dirigido por Satanás. Hermano, hay razones para celebrar. Venir a la iglesia es una expresión de júbilo, de alegría, de regocijo. Venir a la iglesia es una manera de celebrar la victoria de nuestra salvación. Por eso cada vez que usted venga a la iglesia, venga con una actitud de júbilo. Si usted tiene que alzar su mano, alce su mano. Si tiene que usar las palmas, use las palmas.
Espabilese. Anímese. Usted está gozoso en Cristo. Y razones hay de sobra. Cántele a Dios con regocijo, con gozo, con alegría, con ánimo pronto. Eso hicieron los judíos. De este modo se añade a la Pascua. ¿Recuerda la Pascua? La Pascua, la liberación de Dios de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerda? Bueno, pues ellos añaden esta fiesta de Purim, que viene de Pur, suerte. Amán, en su plan malvado, echó suerte. Déjame ver cuál es el día en que vamos a eliminar a los judíos. Echó la suerte y ¿sabe qué? Oh, sorpresa. La suerte salió 9 meses después. Seguro él pensaba, bueno, va a salir una semana después, un mes después. No, 9 meses después, para que Dios, para que el pueblo de Dios tuviera tiempo de echar para atrás ese plan malvado. Y así ocurrió. ¿Se da cuenta cómo Dios actúa? Aunque no lo percibamos con los sentidos. Dios obra. Dios se manifiesta. Ahora, aunque ellos celebraron con la fiesta de Purim hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue celebrando la fiesta de Purim. Producto de esa coyuntura, de ese momento histórico que nos narra el libro de Esther. La salvación de Dios. Bueno, pues ellos aprovecharon para celebrar esa fiesta y de esa manera reflexionar la forma en que Dios salva a su pueblo de la destrucción. ¿O usted no ha sido salvado por Dios? Amén. Si usted ha sido salvado por Dios, ¿tiene motivos para celebrar? ¿Tiene motivos para regocijarse? De sobra. Ahora, aunque Dios actuó a favor de su pueblo en contra de los malvados enemigos de su pueblo, ¿sabe qué? Dios es tan bueno. Porque la Biblia dice que Dios no se deleita en la muerte de los malvados. A veces nosotros nos alegramos cuando el malo muere. Tenga cuidado con eso. Ese malo, y Ángel lo decía en su estudio esta mañana, fue creado a imagen de Dios. Cuando un malo muere, no se regocije. Dios no se deleita con la muerte de los malvados. Ni en este caso, ni en ningún otro. En Ezequiel 32:11, así lo vemos. Déjenme leerlo. Ezequiel 32, versículo 11, dice el texto: porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. 33, estaba en el 32. 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte, del impío. El impío se muere porque quiere. Dios no condena a nadie. La gente se condena porque quiere. Que yo no creo en el Dios que lleva a la gente al infierno. Mentira, Dios no lleva a nadie al infierno. Al infierno se va usted porque quiere. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted no es salvo porque usted no quiere. Porque usted no quiere humillarse delante de Dios. Porque usted no quiere entregarse a Dios y dar su vida por Él y por su causa. Por eso usted no es salvo. El Señor Jesucristo dijo, el que no me ama a mí más que a su propia vida, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. No, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero disfrutar mi vida. Sí, disfrútala, la vas a perder.
Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, éste la salvará. Digo el Señor Jesucristo. Así de claro, ¿eh? Entonces, quítese de la mente de que Dios se deleita en la muerte de los malvados. Dice el texto, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En eso se deleita Dios. En que el impío se vuelva a Él. Se arrepienta de sus pecados. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestra oración por el mundo pecador, el mundo impío, es para su salvación, no para su destrucción. ¿O no habla Dios de la paciencia? Que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente no se salva, no salva su alma en Cristo, porque no quiere arrepentirse de sus pecados, no quiere volverse de sus pecados a Dios. Tan sencillo como eso. Ahora, aunque Dios no se deleita en la muerte de los malvados, si Dios no libera a su pueblo de los malos, los fieles no tendrán paz. Si el malo sigue con su tosudez, porque yo siempre he dicho una cosa, los problemas son de todos, del cristiano y del no cristiano. ¿O el cristiano no tiene problema? ¿Hay algún cristiano aquí sin problema? Y el impío ni se diga. Entonces los problemas sirven para una cosa, para el impío, y una cosa para el cristiano. ¿Para qué sirven los problemas para el impío? Para que coja cabeza. Debe de ser cabeza dura. Y se vuelva a Dios. Y busque de Dios. Hay gente que hasta que no le llega un problema, un accidente, un problema de gravedad, no buscan de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? Agonizar. Entrégate a Dios. Busca al Señor. Y el cristiano, ¿sabe para qué sirven los problemas para el cristiano? Para que madure en su fe. No para que se aparte del Señor. Hay gente que cualquier problemita, patica que te tengo. Y se van. ¿Y sabe por qué se van? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Así lo dice la Biblia. Entonces, esta celebración judía era para recordar las victorias de Dios. Y eso debe provocar en nosotros júbilo, alegría, la exaltación del justo. Hermano, si usted está siendo humillado por el mundo y las cosas del mundo, no se sienta mal, tranquilo, que los justos serán exaltados. Y no importa que el mundo se esté cayéndose de encima, tranquilo, confía en Dios. Él te va a recompensar. Dios interviene. Interviene para que los justos sean exaltados. Todo para alabanza de su gloria. Dios no tirará al suelo su gloria. Y mucho menos su palabra. Su palabra fiel, sus promesas fieles se cumplirán. Tenga la seguridad. Ahora, así como nos preguntamos, ¿cómo son exaltados los malos? ¿Se acuerda? En el primer mensaje. Los malos son exaltados, y ya lo dije, de manera pasajera. Ellos alcanzan posiciones encumbradas, influencia, poder, autoridad, fama, reconocimiento, pero todo eso es
temporal. Llegará el momento de la caída. Y muchas veces caída estrepitosa. En cambio, cuando los justos son exaltados, es otra cosa. Y de eso yo quiero que nos propongamos a reflexionar en estos minutos. ¿Cómo es la exaltación de los justos? Antes de responder esa pregunta, yo quiero que quede claro de que cuando la Biblia habla de justos, no está hablando de gente buena, Cuidado, bueno solo hay uno, Dios. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. Hay gente que se cree la película de que va a ir al cielo por ser bueno. Eso es mentira de Satanás. Nadie va al cielo por ser bueno. Me voy a portar bien para que Dios me guarde un rinconcito allá en su presencia. No es así que funciona la cosa. Voy a hacer buenas cosas, darle un plato al vecino, darle una limosna al de la calle, me voy a portar bien, voy a hacer buenas obras y con eso me voy a ganar el favor de Dios. Mentira. El reino de Dios no funciona así. Y ya lo he dicho 800 veces y lo sigo diciendo. El cielo estará lleno de gente no buena, sino mala. ¿Cómo así, pastor? Sí. Gente que reconocieron lo malo que eran y se humillaron delante de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fueron gente que reconocieron su bancarrota espiritual, que no tenían cómo ganarse el favor de Dios, porque al final el favor de Dios no se gana. La gracia de Dios es un don, es un regalo, es gratis. No se compra ni se gana. Y el infierno estará lleno de gente buena. Porque eran personas que pensaban que eran tan buenas que merecían el cielo. Para que usted no se sorprenda, El justo en la Biblia, ¿sabe quién es? Aquel que ha decidido entregarse a Dios. Que ha decidido vivir para Dios. Que ha decidido arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Ese es el justo. Y dice la Biblia, sobre todo en la carta a los romanos, léala, excelente exposición que aparece ahí, sobre la justificación por la fe. Dios nos declara justos por la fe en Cristo. Fuera de ahí, usted seguirá siendo culpable delante de Dios. Y cuando venga la muerte, usted será juzgado y será condenado. Pero si usted entrega su vida a Cristo, toma la decisión determinante de vivir para Cristo, dice la Biblia que el Señor te justifica por la fe en Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los justos. ¿Sabe qué es lo bueno en la Biblia? Lo bueno en la Biblia es rendir tu vida al Señor. Eso es lo bueno en la Biblia. ¿Cómo es la exaltación de los justos? Bueno, en primer lugar, note conmigo los versículos 1 y 2 del capítulo 9 de Esther. Vuelva conmigo, Esther. No lo pierda. Antes de Job, Esther capítulo 9. Dice el versículo 1, y el 2, lo leímos ahorita, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, llegó
la fecha que había sido decretada, ¿se acuerda?, para la destrucción de los justos. Pero gloria a Dios, ese decreto fue revocado. Inmediatamente el rey Asuero mandó oficiales por todas las provincias con caballos veloces para que llegue el mensaje de que era todo lo contrario. El pueblo judío se iba a defender y de su defensa lo que ellos consiguieran, el botín, lo tomaran para ellos. Y dice el texto, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿sucedió qué? Lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Quién fue que obró ahí? La mano de Dios. Por eso, en primer lugar, ¿sabe cómo es la exaltación de los justos? Número 1, Dios está de su lado. Dios está del lado de los justos, de los que viven para Él, de los que confían en Él y se entregan a Él. Como hemos visto, cuando llegó el 12º mes, los judíos estaban listos para la victoria, tenían de su lado el edicto del rey. Dios tornó todo a favor de su pueblo. Los judíos tuvieron casi 9 meses para preparar su defensa. Murieron cientos de los enemigos de los judíos, incluyendo los 10 hijos de Amán. Para que usted vea cómo Dios actúa a favor de aquellos que le aman. ¿Y cómo sabemos que los judíos eran gente de Dios? Porque ustedes saben que en la historia judía siempre ha habido, y ya lo dije ahorita, hoy día, hay muchos judíos que no creen en Dios, No creen en Dios, así mismo. Judíos ateos, agnósticos, que rechazan el evangelio abiertamente y están entregados a la perversión. Apenas 1% mínimo son creyentes. Pero ¿cómo sabemos que estos judíos eran temerosos de Dios? Mira el versículo 10, dice el texto. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. ¿No tocaron qué? Sus bienes. Eran judíos de fe, de convicción. No nos vamos a contaminar con estas cosas paganas. Eso es lo que hace falta. Hombres y mujeres de convicción, de fe firme, que puedan decir como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Escojan ustedes a quién ustedes van a servir. Si a otros dioses o a otras cosas, pero yo voy a servir a Dios. Y voy a honrar a Dios y glorificar a Dios en mi vida. De eso se trata, hermano, la fe. No es jugando que estamos a creer en Dios. Hay mucha gente que relaja con eso. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y su vida es una perversión, entregada a los vicios, entregada a los placeres y a las vanidades de este mundo. Eso es creer en Dios. Si usted cree en Dios, viva para Dios. Entréguese a Dios de corazón, no de boca.
Dios preserva a aquellos que le aman. La preservación providencial por parte de Dios a los judíos piadosos iba en consonancia con la promesa incondicional que Dios dio a Abraham. Vaya conmigo rapidito a Génesis 17 y recordemos esa promesa de Dios al pueblo. Génesis a la descendencia de Abraham, ¿verdad? El pueblo judío. En Génesis 17 dice el texto lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Confía en mí, vive para mí, haz mi voluntad. Y dice el 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y ahí aparece el cambio de nombre, de identidad. Para que usted vea que Dios es un Dios transformador. Dios cambia vidas. Dios no pretende que tu vida siga siendo la misma. Cuando usted viene a Dios de corazón, el Señor transforma su vida. Cambia su vida. Le da un giro, no de 360, porque si usted lo hace de 360 va a llegar al mismo punto. De 180 grados. Una media vuelta, eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Volverse a Dios. Eso pasó con Abraham. Y dice el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dígame si el Señor no es fiel. Dice la Biblia que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, Dios está del lado de los justos. Así es la exaltación de los justos. Dice la Biblia en el libro de Salmos: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dice la palabra en el libro de Proverbios: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dice la palabra en la primera carta de Pedro: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿del lado de quién está Dios? ¿De los malvados? De ninguna manera. ¿De los que siguen el pecado y el mundo y las cosas del mundo? Jamás. Dios está del lado de aquellos que le buscan. Los que se entregan a Él de corazón. Pero hay una segunda cosa. ¿Cómo es la exaltación de los justos? ¿Ya vimos? Dios está al lado de los justos. En segundo lugar, en Esther, capítulo 9, versículo 27, note conmigo, ya los judíos, ¿verdad?, fueron librados, ellos se defendieron, establecieron la fiesta de Purim, ¿verdad?, como recordatorio de la liberación de Dios. Y note conmigo el capítulo 9, versículo 27, dice el texto: los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Una celebración anual, un mes después de la Pascua. Y dice el 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Una fiesta. ¿Y para qué son las fiestas? Para quedarse así, sentado así. Es para celebrar. Es para regocijarse. Dice el capítulo 8, versículo 15
Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Mardoqueo, una muestra de la exaltación de Dios. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Por eso, en segundo lugar, ¿sabe cómo son exaltados los justos? Número 2. Tendrán verdadero gozo. Tendrán verdadero gozo. Como vimos en el pasaje, Mardoqueo se sintió impulsado a declarar festivos los días 14 y 15 del 12º mes. ¿Para qué? Ya lo dijimos. Para que los judíos conmemoraran la gran liberación. Y hasta hoy eso sigue ocurriendo. Hermano, en definitiva, cuando Dios exalta a los justos, ellos se gozan de verdad. Ojalá, cada vez que usted venga aquí, usted manifieste su verdadero gozo. Siempre decimos que cuando usted venga aquí, la expectativa es salir de aquí mejor que como usted entró. Usted no puede salir de aquí peor que como entró. Tiene que salir mejor. Tiene que salir renovado, con nuevas fuerzas, fortalecido, edificado, salvado por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra en el Salmo: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo los rodearás de tu favor. Hermanos, somos bendecidos en Cristo Jesús. Dice también en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Es verdad que se sufre. Pero si usted sufre como cristiano, porque si usted sufre como pecador, ese sufrimiento es justo. Ahora, si usted sufre como cristiano, por hacer lo correcto delante de Dios, por vivir para la gloria de Dios, óigame, tenga la seguridad de que el Señor le va a recompensar. El Señor le va a premiar. Dios no dejará para siempre caído al justo, dice la palabra de Dios. Dice el Salmo 64, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Se da cuenta? Así que ya hemos visto cómo son exaltados los justos. Dios está de su lado y tendrán verdadero gozo. Ya para cerrar, mire por último, capítulo 10 de Esther. Esther capítulo 10. Unos poquísimos versículos, apenas 3. Dice el versículo 3, el último del libro de Esther. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. ¿Le hace recordar a otra persona eso? José, el hijo de Jacob. ¿Fue humillado José? Humillado por sus hermanos, por la gente de su misma sangre, gente que él apreciaba. Lo traicionaron. Pero también José fue calumniado, ¿se acuerda? Acusado falsamente. Pero después fue exaltado. La misma historia de Mardoqueo, prácticamente. Pero así pudiéramos mencionar a Daniel, ese muchachito que llegó exiliado, sacado forzosamente de su tierra y llevado a una tierra lejana.
como esclavo y después llegó a ser uno de los grandes funcionarios, no solamente del imperio babilónico, también del imperio medo-persa. ¿Se da cuenta? Bueno, en tercer lugar, ¿sabe cómo son exaltados los justos? Número 3, serán promovidos por Dios. Serán promovidos por Dios. Yo no quiero ser promovido por los hombres, no me interesa. Aplauso, reconocimiento, nada de eso. Yo no quiero robarme la gloria que le pertenece a Dios. Líbreme Dios. No. Yo quiero la promoción de Dios. Que sea Dios quien me promueva. Una de las cosas que yo aprendí temprano en mi vida cristiana, ¿sabe cuál fue? Nunca buscar nada en las cosas de Dios. ¿En qué sentido? Yo nunca busqué posición en la iglesia. Nunca. Todo lo que pude hacer, el Señor lo permitió en su gracia. Recuerdo esa vez cuando el pastor habló con nosotros para ir al ministerio. Lo menos que yo pensaba era que él nos iba a plantear eso. En ese momento estaba sorprendido. Pero el Señor habló a mi vida, me movió para entregarme al ministerio a tiempo completo. Pero recuerdo nunca haberle dicho al pastor, pastor, póngame a predicar. Pastor, póngame a mí. Porque el reino de Dios, la obra de Dios, el ministerio del Señor no funciona así. El que quiera ser el mayor será el servidor. El que quiera ser el primero será el último. ¿Usted quiere que el Señor le confíe las muchas cosas? Comience con lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Entonces deje que sea Dios quien le promueva. Y Él lo va a hacer. Usted que ha confiado en el Señor, Él lo va a hacer. Eso es así. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece. El mundo pasa y sus deseos. La promoción de los hombres, eso pasa. Pero la promoción de Dios permanece. Quiero leer por último Isaías 33, 15 y 16 que dice, si no lo tiene, escuche. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Usted agarra todo eso y lo resume en una palabra. El que decide vivir para Dios en santidad, ¿qué pasará? Dice el 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Gloria a Dios. De eso se trata la exaltación de los justos. Deje que sea Dios quien lo exalte a usted. No busque ser exaltado por los hombres. El apóstol Pablo dijo, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que ya hemos visto cómo son exaltados los justos. Dios está de su lado, tendrán verdadero gozo, serán promovidos por Dios. A manera de reflexión, ya para cerrar. ¿Eres tú de los justos de Dios? ¿Eres justo en Cristo? Bueno, pastor, yo entregué mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Si usted entregó su vida a Cristo, la palabra de Dios dice
que usted ha sido declarado justo en Cristo. Ahora, a pesar de tus luchas, de tus batallas, de tus problemas, de tus preocupaciones, de tus padecimientos, de tus sufrimientos, ¿crees en tu exaltación? ¿Crees que Dios un día te levantará y te dará nuevas fuerzas? ¿Te dará alas como las águilas? ¿Crees que Dios te levantará? ¿Te exaltará? ¿Crees que Dios te recompensará, premiará tu fidelidad? No cabe duda. Si tú has entregado tu vida a Cristo, serás exaltado. No estarás para siempre caído. Dios te va a levantar. Ahora, si no has entregado tu vida a Cristo, por más reconocimiento y posición, por más recursos, poder, influencia que usted obtenga, eso no servirá de nada. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Todos los que están en Cristo, ¿hay alguno en Cristo aquí? Amén. Todos los que están en Cristo son bienaventurados. Serán recompensados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios.